Yo creo que entra Álvaro Uribe Vélez en contraposición a Andrés Pastrana, que estaba y que tuvo un proceso fallido un proceso de paz con las FARC. Y entra prometiendo la necesidad de que en el país necesita un proceso de seguridad democrática para el desarrollo económico. En ese contexto lo que él expresa es no hacer lo mismo que había hecho Pastrana, sino mostrar algo diferente. Y empieza a proponerse la desmovilización masiva de las AUC. Y yo lo ubico más que como un proceso de paz, como una contribución de desarmar unos grupos que venían haciéndole muchísimo daño al país y que venían prácticamente no siendo convenientes entonces ya para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Uno tiene que decir que Álvaro Uribe Vélez, desde la gobernación de Antioquia, fue un gobernante que tuvo que ver mucho con la conformación de los grupos de seguridad privada, lo que significaba que para él era definitivo en su gobierno no tener estos mismos grupos de seguridad privada que se convirtieron después en las AUC, en las autodefensas. Por lo tanto, era lógico que él intentara desmovilizarlos. El contexto que se da y se vende al país es un proceso en el cual empieza a hablarse de justicia transicional, empieza a hablarse de crear un proceso judicial para quienes se acojan a los procesos de desmovilización, cosa que en ninguno otro de los procesos se había caracterizado antes. Entonces es bastante importante y es donde se introduce la necesidad de la Ley de Justicia y Paz. Yo reseñaría, el primero que todo, creo que Colombia empiece a aplicar una justicia transicional para ir resolviendo el conflicto. Yo creo que la justicia transicional sí es una herramienta para irle dando salida a los conflictos que no solamente se pactan con los armados en una mesa de negociación, sino son todo lo que queda detrás de un pacto en el conflicto, que es la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, el derecho a la no repetición. Y estos derechos que empiezan a ser visibles en Colombia, que antes de eso no habían sido visibles. Lo segundo creo que es las desmovilizaciones masivas, es decir, el hecho de que estos grupos finalmente hayan reconocido la necesidad de desmovilizarse como grupo que peleaba en contra de las guerrillas y supuestamente a favor del Estado, es decir, la figura ideológica que se mostraba de este grupo. A pesar de que hoy, después de 6 años, uno diría que ellos realmente no desmontaron ni sus estructuras económicas ni sus estructuras políticas. Pero tú me preguntas un poco por la figura, yo digo, esa sería, digamos, esa figura fue importante. Lo tercero es que yo creo que sí ha habido avances en conocer muchísimos de los hechos que ocurrieron a raíz de la violencia paramilitar. Y ese conocer esas verdades es un avance para la paz en Colombia. El hecho de la judicialización de todas estas personas, con lo que más adelante diría yo han sido deficiencias, como la verdadera aplicación de la justicia. Sin embargo, el hecho de que ellos se hayan sometido a la justicia me parece importante, y la cantidad de hechos que se han conocido, la cantidad de personas desaparecidas que han aparecido, pues lógicamente la mayoría, el 100% muertas, pero las personas han tenido la oportunidad de encontrar sus cadáveres, de encontrar quiénes fueron los autores de las masacres, y el país ha empezado a reconocer y a conocer esa historia. Los informes de memoria histórica que ha hecho la Comisión Nacional de Reparación creo que son un gran aporte a reconstruir la historia de cómo fueron y cuáles fueron los responsables de esas masacres. Y en eso mismo creo que ahí cada vez queda más evidente cómo actuaban los paramilitares, con connivencia con agentes del Estado, con agentes del ejército, de la policía. Y esos hechos hoy, el que el país los conozca,
tiene que asimilarlos y trabajarlos. Un tercer elemento creo que es el tema de la organización y la visibilización de las víctimas. Las víctimas estaban totalmente ocultas, sus niveles de organización eran muy bajitos, muchas de las víctimas ni siquiera se reconocían a sí mismas como víctimas. La ley de víctimas en este momento que se discute y que ya está a punto de ser aprobada, creo que es uno de los logros, digamos, ya de todo ese proceso. Otro de los elementos fundamentales que uno pudiera resaltar de este proceso de desmovilización es la importancia que ha tenido el tema de cómo trabajaba la política con el grupo paramilitar, es decir, cómo el dominio regional se incrustaba en los municipios a nivel económico, a nivel social, a nivel político, y eso quedó totalmente descubierto. Es decir, cómo los paramilitares manejaron el poder político en muchas de las zonas, y eso estaba totalmente negado. Sin embargo, a raíz de todo este proceso se ha venido conociendo claramente el efecto en la parapolítica, y eso es pues bastante importante, creo yo, que se haya conocido. A nivel de deficiencias, uno sí ve que realmente los procesos judiciales y la justicia en Colombia, la aplicación de la justicia transicional, ha sido muy deficiente, supremamente deficiente. O sea, el país no estaba preparado para juzgar 3.000 personas, mucho menos 42.000 que fueron los que se desmovilizaron. Es decir, esa justicia transicional, uno a uno, versión por versión, realmente no ha sido eficiente. Y tendría hoy que pensarse qué tiene que hacerse a la ley de justicia y paz para que realmente sea eficiente, es decir, para que el proceso se presente, se juzgue, se pague la condena y se haga justicia. Porque a hoy ha habido 3 sentencias, la única que está en firme es la que acaba de sacar Mampuján, la sala de la corte, y entonces en ese sentido no dice en 6 años no es posible que solamente una sentencia en firme, porque las otras están en demandas. Entonces, sí, uno lo ve que es bastante deficiente, pero digamos que el país tendría hoy que hacer una reflexión para mejorar eso. Pero la implantación de justicia transicional para establecer derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas es un avance en ese sentido. Sí, realmente yo creo que en Colombia, en el concepto de justicia transicional que se ha aplicado en otros países y que se ha ido construyendo, no es el que se ha aplicado acá, porque como tú bien lo dices, no ha sido un proceso de transición de la guerra a la paz. Primero que todo porque lo que se firma no es una firma de un pacto de paz, sino es una desmovilización. Entonces esa es la primera diferenciación clara que yo hago ahí. Lo segundo es que, como justamente la transición de la guerra a la paz pasa por reformas democráticas, pasa por transformar el Estado estructuralmente para abrirle espacio a la democracia, eso no se dio. Entonces esa justicia transicional que se aplica en Colombia, a mi modo de ver, es muy atípica. Es, en un sentido literal, es una justicia que se aplica para un proceso específicamente durante un tiempo determinado a unas personas que venían delinquiendo en contra del Estado y violando los derechos humanos. Pero no es realmente una justicia que se aplique para pasar de la guerra a la democracia, como es una de las características fundamentales de la justicia transicional. Entonces, uno tiene que mirar en Colombia muy bien cuál es la característica de lo que estamos nosotros llamando aquí justicia transicional, porque entonces uno la descalificaría, no, eso no es justicia transicional, no. No es justicia transicional en ese sentido estricto, universal, pero sí es una justicia que se le aplique a grupos que quieran desmovilizarse y que de alguna manera se sometan a procesos judiciales, porque por ahí es donde nos metemos nosotros a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y la reparación. Pero no implica que hasta ahora no se ha aplicado reformas estructurales al Estado que den un mayor paso a la democracia y que eviten que se repitan los sucesos de violencia que se vivieron.
el gobierno de Uribe les ofrece sométanse a la justicia, pero realmente no hay ninguna intencionalidad de que estas personas desmonten sus estructuras, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. O sea, ellos no hacen realmente un desmonte de su estructura política, ellos siguen influenciando políticamente, siguen delinquiendo a través de otras bandas que se siguen organizando, y siguen también incidiendo en los municipios a nivel social y económico, y actualmente siguen manejando territorios. Entonces dejan de llamarse paramilitares en el sentido en que su objetivo fundamental era convertir a la guerrilla, y pasan prácticamente a ser grupos que tienen una intencionalidad en este momento muy característica de cualquier grupo armado que quiere dominar territorio, que quiere tener poder político y que quiere tener control social. Son los tres elementos que ellos siguen teniendo en este momento. ¿Para qué? Para tener alianzas con el narcotráfico, para tener activos delincuenciales en las regiones que les sirvan a sus objetivos, bien sea muchas veces de carácter político o de carácter económico. Entonces, pues lo que uno tendría que decir es que el proceso de desmovilización fue un proceso en el cual sencillamente ellos dejaron de llamarse un grupo, de entregar unas armas, de someterse a alguna parte de la justicia, pero en esencia creo que no desbarataron toda la estructura que tenían, y siguieron teniendo una estructura que era un ejército que era entrenado y les siguió sirviendo para sus objetivos actualmente. El aprendizaje, yo creo que hay que hacer un análisis de cómo aplicar la justicia transicional que sea efectiva. Ese para mí es uno de los puntos fundamentales, porque ahí es donde tú rompes ese círculo de impunidad, que es lo que da lugar a que sigan ocurriendo hechos. Entonces lo primero es que yo sí haría una estructura judicial que realmente vaya a responder a que en 5 años se van a juzgar los 10, los 20, los 1000 o los 2000, que se somete. Entonces, ¿cuál es la estructura y el aparato judicial que lo va a juzgar? Porque es que con la aplicación de justicia ha sido muy complicado, porque se va en el marco de justicia y paz, que es una justicia para ese caso específicamente, pero se echa mano de la otra justicia también en otros casos, y entonces esa combinación es mortal porque no te deja avanzar. Entonces, lo primero, como lección aprendida, es que yo sí trabajaría porque se midiera mucho cómo se va a hacer la justicia para que sea efectiva. Lo segundo que yo diría es que realmente se verifique la desmovilización. Es decir, si la desmovilización sí es real. Es decir, si el grupo que se desmoviliza entrega todas las armas, desactiva sus estructuras económicas, sociales y demás. Tercero, creo que es fundamental pensar en un esquema distinto de reincorporación. Los procesos de reincorporación, el esquema de reincorporación han sido muy deficientes, y los reincorporados en general, no hay seguridad, no hay un entorno de seguridad para que ellos realmente logren procesos de reincorporación exitosos. Alguien dice, pero bueno, si los índices de reincidencia son del 14%, son muy bajitos, porque entonces sí es exitoso. Sino hay que ver es qué tanto esa reincorporación de ese 80 y pico % de que no vuelve a reincidir, se está convirtiendo en ciudadanos exitosos, ciudadanos para la democracia, ciudadanos que realmente van a reincorporarse a un trabajo y una vida civil, o en cualquier momento están prestos a que cualquier otro grupo los vuelva a absorber. En Colombia se han dado casos en los cuales hay combatientes que empezaron en las FARC, siguieron el ELN, pasaron por el EPL, después pasaron por las AUCE y hoy están en las BACRIM, y pasaron por todos los procesos de reincorporación. Eso uno dice, ¿a cómo va? Y otra lección aprendida, yo creo que sí es un poco, y quiero resaltarlo, es todo lo que ha venido haciendo la comisión y muchas organizaciones en todo este periodo,
sobre la organización de las víctimas, sobre los derechos de las víctimas, sobre la reclamación. Estamos aprendiendo el tema de reparación. Yo no digo que sea perfecto, hemos tenido aciertos y desaciertos. La indemnización, la reparación indemnizatoria ha sido realmente, no me atrevo a decir en esto que sea un fracaso, pero le tengo muchos cuestionamientos. Las medidas de reparación colectiva, es decir, en todo eso estamos aprendiendo y son lecciones en las cuales el proceso con la gente es con lo que nos ha ido enseñando, no está aprendido y habría que medirle un poco más en la reparación, más hacia los entornos sociales, hacia el municipio, que la reparación individual. Es mucho más efectiva la reparación colectiva, reconstruir totalmente un municipio, reconstruir las ciudades, reconstruir los barrios, y no digo reconstruir en el sentido de construcciones, sino en reconstruir las democracias, reconstruir las relaciones, reconstruir la institucionalidad, que repartir cheques, como se está haciendo ahora.